Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta última mesa del evento Continuidad y Cambio Político, parte de los eventos conmemorativos de los 65 años del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Han sido 2 días de conversaciones y reflexiones diversas y estimulantes sobre el estado del régimen político mexicano desde el 2018, aunque la reflexión nos ha llevado hacia atrás y hacia adelante también. Esta mesa se titula Gobernabilidad y capacidades estatales y en ella las y los participantes discutirán la capacidad del régimen iniciado en 2018 para gobernar de manera efectiva, enfrentar problemas sociales, económicos y políticos y mantener la estabilidad en medio de la incertidumbre. Los ejes temáticos que propusieron los organizadores a los participantes el día de hoy fueron los siguientes: administración pública y capacidad del Estado, reclutamiento de servidores públicos, seguridad, violencia y control territorial, crimen organizado como actor institucional transeccional y limitaciones fiscales. Tenemos un panel de lujo para esta última mesa, al igual que en las mesas anteriores. Voy a irlos presentando conforme les vaya dando la palabra. Y al igual que en mesas anteriores, la dinámica se dividirá en 3 o 4 rondas de intervenciones, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. En un primer momento, las y los participantes tendrán 10 minutos para presentar sus planteamientos generales. Después tendrán 5 minutos para reaccionar a los argumentos expuestos o bien para complementar sus primeras intervenciones. Finalmente, daremos espacio a las preguntas del público y tendremos idealmente 2 rondas de intervenciones al respecto. Les ruego al panel se apeguen al tiempo asignado para que tengamos participaciones equitativas y también para que podamos tomar más preguntas del público. Para ayudarles con esto, les pasaré una tarjeta cuando les queden 3 minutos y 1 minuto y les indicaré verbalmente si su tiempo se agota. Les recuerdo a las personas de la audiencia, quienes están acá, que están circulando tarjetas para que puedan anotar sus preguntas que nos harán llegar para plantearlas al panel. Y también, por supuesto, estaremos recibiendo preguntas de quienes nos siguen en la transmisión en línea. Les invitamos a escribirlas en la caja de comentarios. Voy a ir leyendo entonces las semblanzas y en primer lugar le doy la palabra al doctor Enrique Cabrero. Enrique Cabrero es doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París, es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser eficiente. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí se oye? Sí. Muchas gracias por la invitación, Jean-François, Fernando, a este muy interesante panel y al evento que desafortunadamente no pude estar. Voy llegando de un viaje y vengo medio agripado, como se escuchará, pero prometo no contagiar a nadie. Bueno, a mí me hubiera gustado que el evento se llamara Continuidad, Cambio y Ruptura, porque cuando nos metemos a la administración y las políticas públicas, lo único que vemos es ruptura, ¿sí? No encontramos fácilmente continuidad, muy rara vez cambio y son bastante fuertes, y ruptura, esas sí las encontramos en la agenda de políticas públicas en varios de los puntos. Bueno, entonces yo voy a enfocar la presentación, mi intervención con el tema del desmantelamiento de las políticas públicas. A ver, el desmantelamiento de las políticas públicas pues es una estrategia, es una herramienta que en una democracia, un gobierno entrante, pues despliega una estrategia de desmantelamiento de políticas públicas para sustituir, para generar los cambios que requiere, para imponer su proyecto político. Si no logra hacer este desmantelamiento de manera eficaz, pues la inercia se lo va a llevar a ese gobierno. Pero también está el otro extremo, que es un poco el que vamos a ver. Bueno, no voy a tomar tiempo en esto. Esta es una discusión no tan vieja.
es más bien reciente el tema del desmantelamiento en las políticas públicas. Se ha estudiado, lo que más se ha estudiado son los procesos de cambio en las políticas públicas en Europa con el desmantelamiento de los estados de bienestar, ¿sí? Proceso que ha sido muy complejo, que les ha llevado mucho tiempo, eso lo ha estudiado mucho Gian Domenico Maglione, entre otros. Y el desmantelamiento en regímenes populistas ha sido mucho menos estudiado. Yo aquí estoy citando, no porque sea el único trabajo, pero es muy reciente, de hecho está por salir, un libro que coordina el profesor Cejudo, con Johabed Olvera, que está por salir en los próximos meses, ¿sí? Y yo, dentro de ese trabajo, junto con Ana Díaz, tengo un trabajo sobre los efectos contraintuitivos del desmantelamiento de las políticas públicas. Bueno, entonces yo lo que les presento es el caso de la política de ciencia y tecnología para ejemplificar esto. Es difícil porque pues, yo estuve involucrado antes del sexenio del 2018-2024, entonces para tratar de ser muy objetivo voy más bien a manejar datos y evidencia porque sé que no es fácil. Para hacer el análisis hay dos niveles en los que lo desarrollo. Uno es el desmantelamiento del sistema de gobernanza de la política pública y otro el desmantelamiento del repertorio de instrumentos de política pública. Miren, sobre el sistema de gobernanza, o sea, toda política pública, como ustedes bien lo saben, desarrolla un sistema de gobernanza basada en una red de política pública, un policy network, que es el que con actores gubernamentales y no gubernamentales alimenta la forma como el Estado, junto con actores de la sociedad, enfrentan un problema público o promueven un determinado comportamiento del país. Entonces, en el caso de la ciencia y la tecnología, esta fue una política pública ejemplar porque en el 2002, con la Ley de Ciencia y Tecnología, fue una de las políticas públicas más abiertas, incorporó a muchos actores no gubernamentales en el diseño, en la hechura de la política pública. Esto no es exclusivo de México, la política de ciencia y tecnología en general en el mundo es una política muy abierta porque es muy difícil que un Estado quiera manejar una política tan compleja y donde el expertise de las diferentes comunidades es muy importante. Entonces, la política de ciencia y tecnología se caracteriza casi en todos los países por ser muy abierta, incorporar actores de la comunidad científica, de la comunidad empresarial, de diversos niveles de gobierno a la hechura de la política pública. Bueno, entonces acá se cumplió con eso, en el 2002 se genera un diseño, en 2006 hacemos un estudio, Diego Valadez, Sergio López Ayón y yo, donde justamente la poníamos como un ejemplo de la política pública que en la transición democrática debería de ser un modelo a seguir por otras áreas de política pública, justamente por la incorporación de muchos actores no gubernamentales en instancias formales de decisión de la política pública. Y como se ve ahí, no explico todo el cuadro, es nada más para que den un vistazo, pero justamente a partir del 2018 vemos por una parte que se extingue el Consejo General de Ciencia y Tecnología, que era una instancia muy importante de conducción de la política, presidida por el presidente en turno. La Junta de Gobierno de CONACYT, que tenía mitad de actores gubernamentales y no gubernamentales, prácticamente se cancela toda la participación de actores no gubernamentales, se concentra en los miembros gubernamentales, salvo que se incluyen también al Ejército y a la Marina en la Junta de Gobierno de CONACYT. La coordinación de ciencia y tecnología en la presidencia era una instancia pequeña, pero que ayudaba mucho, digamos, a que el discurso y la actividad de la presidencia de la República tuviera muy en cuenta la ciencia y la tecnología. Esta coordinación se extinguió también. Y el foro consultivo, que era una plataforma
donde había 10 participantes que representaban a diversas comunidades, la Academia Mexicana de Ciencias, las comunidades empresariales, en fin, y era muy útil porque el CONACYT realmente pues interactuaba mucho con esta plataforma, también se extinguió. Entonces estamos frente a una política pública que en el tránsito de ese sexenio perdió la interlocución con la comunidad científica al romper este diseño, perdió sobre todo la incorporación del talento para el diseño y evaluación de los programas y proyectos de la ciencia y la tecnología. CONACYT realmente era una instancia donde no se sabía quién trabajaba ahí, quién no. Ustedes, los que llegaron a ir en esos momentos, pues realmente parecía una institución académica porque había en los corredores fundamentalmente científicos circulando. Y pues esto hizo perder la legitimidad. Y el último punto es que también al nivel de los instrumentos fue una devastación. No les pido que los lean todos, simplemente los 11 instrumentos estratégicos más importantes para hacer la política de ciencia y tecnología, 6 se cancelaron totalmente y 5 tuvieron un giro bastante difícil, ¿no? Aquí vemos cómo cambió la política de becas del lado izquierdo, la caída son las políticas al exterior, del lado derecho es la caída de las becas a Estados Unidos, y bueno, también en términos de financiamiento hubo una caída muy significativa, y en buena parte esto fue por la cancelación de 96 fideicomisos con los que contaba el CONACYT, que era realmente la herramienta que le permitía al CONACYT hacer una política pública transanual, ¿sí? Bueno, aquí dejaría yo esta presentación, simplemente concluyendo que el desmantelamiento de esta forma llevado, pues es como tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Se fue todo. Se fueron las políticas públicas anteriores, las capacidades de gobierno, las capacidades de diseñar programas alternativos, los mecanismos para el financiamiento. Todo se fue en ese ejercicio de desmantelar, permeados por una visión ideológica muy claramente establecida a lo largo del sexenio. Muchas gracias. Ahora le voy a dar… Le voy a dar la palabra a la doctora Joy Langston. No, está prendido. Joy Langston es profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales. Es especialista en formas clientelares de distribución, partidos políticos y campañas electorales. Tiene un doctorado por la Universidad de Duke en ciencia política y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Adelante, Joy, muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias, Melina, y gracias a… ¿No está funcionando? Ay. Gracias, Melina. Gracias a Fernando y Jean-François por la invitación a participar en esta conferencia, conversatorio. Yo estoy trabajando un proyecto sobre cómo ha evolucionado el clientelismo en los últimos 30 años en México, y parte del argumento es que bajo la presidencia de López Obrador lo que tenemos es una centralización de este clientelismo, y parte del argumento es que los servidores de la nación son una parte fundamental de esta estrategia de centralización, de la intermediación y planeación del clientelismo en los últimos, ahora sí, 6, 7 años. ¿Qué son los servidores? Son enlaces comunitarios nada más para conectar la ciudadanía con los programas sociales del señor presidente y hoy día la señora presidenta, o
son enlaces y también intermediarios clientelares. Yo voy a arguir aquí que son enlaces sin duda alguna, pero también son intermediarios clientelares y también activistas en campañas. Entonces, para empezar, lo más básico es un grupo de funcionarios federales de entre 18,000 a 20,000 personas contratados por el gobierno federal con contratos de corto plazo, normalmente son de honorarios, y estas personas no tienen protecciones que normalmente un burócrata federal especialmente tendría. Trabajan para afiliar a millones de mexicanos a los programas sociales de la presidencia, y lo han hecho bien o mal, eso, los números no confligen, o sea, están en conflicto. No me queda muy claro qué es exactamente la cobertura hoy día de los programas sociales federales. Sin embargo, han afiliado millones de mexicanos, ¿sí? Sin embargo, recolectan en su trabajo de afiliación, recolectan información básica sobre quiénes son los beneficiarios de los programas federales. Número de celular, dirección, número de familiares viviendo en la casa, sus problemas, sus necesidades. Esta información es básicamente lo que recolectan los gestores que trabajan en las redes locales, las de manzana, las comunidades. Es la misma información. Esta información se puede utilizar fácilmente para luego movilizar a estos beneficiarios como votantes. Esa es la primera cosa. Pero también no es nada más la información, es el trabajo mismo de los servidores que se utiliza en campañas. Son ambas cosas, y ambas cosas son muy importantes para los destinos electorales del partido Morena. Finalmente, los servidores no son del mismo universo de actores que los gestores locales en las comunidades. Los gestores trabajan con políticos locales, quienes le distribuyen bienes para sus vecinas y vecinos. Tienen sus listas, y gracias a estas listas pueden ir y recordar a las beneficiarias de estos o programas subnacionales o distribución de bienes muy reducido a votar para su político o el partido de su político. Vamos a mostrar algo de evidencia mostrando que esto no es el caso. Son dos grupos distintos, y eso es muy importante porque los servidores entonces trabajan para otro jefe, otro patrón que los gestores, aunque a veces su trabajo es muy parecido. All right. Eso sí es los servidores numéricamente hablando. En el año 2020, cuando todavía y apenas estaba iniciando el programa de servidores, en la población mexicana había 11, más o menos 11 servidores por 100,000 habitantes mexicanos, ¿sí? Y estaban distribuidos en 708 municipios. Si bajamos al año 2024, lo que encontramos ya son 14 servidores por 100,000 habitantes. Esto es un aumento de aprox 25%, ¿sí? Pero lo que es más interesante es que el alto del número de municipios es en 2021, con 740 municipios con por lo menos un servidor. Y ya lo que tenemos son mucho menos, 621 municipios, pero con mayor número de servidores. O sea, están más servidores en menos municipios. Ok. ¿Qué es el promedio de los servidores por municipio? Entre 2020 y 2024. Lo que tenemos aquí es un mapa
con todos los municipios en el país. Y a mayor color más oscuro, más número de servidores. Y va hasta 500, esto sería ciertos municipios en el Estado de México, ciertos alcaldías en la Ciudad de México. Pero lo que es súper interesante, no sé si funciona el little red dot, sí, pues vamos a decir que no. Entonces, aquí lo que vemos, voy a levantarme, es donde es básicamente la zona más pobre de México. Vemos muchos blancos, eso quiere decir un municipio sin un solo servidor. Y aquí vemos más servidores, pero nada más como 3 o 4 municipios con números altos. Y aquí en el norte lo que vemos a cambio es en el municipio donde está Mexicali, por ejemplo, hay 300 a 500 servidores. Eso está muy raro. Entonces, eso nos hace pensar que no tiene tanto que ver con la pobreza, sino con el número de habitantes. En una regresión que corrí, y no voy a mostrar aquí, obviamente, lo que encontramos es una cosa súper interesante, que a mayor pobreza, menor número de servidores, a mayor marginalización, menor número de servidores, mayor población, más servidores. Pero lo más interesante es, capitales estatales tienen el mayor número de servidores. Entonces, no los están poniendo ni en los municipios más grandes, sino en los municipios capitales. Y ese es el último. Y esto es la educación mayor distribuido por año por los servidores. Y lo que tenemos es, arriba con las estrellitas, es licenciatura. Entonces, más de 40% de los servidores tienen licenciatura. Y luego viene prepa. 30% tiene la prepa terminada. Este es mucho más alto que la población mexicana común y corriente, y no tiene nada que ver con los y las gestores a nivel manzana o colonia. Esto me hace pensar, y es una cosa muy importante, que hay dos mundos aquí. Hay un mundo de burócratas federales con mucha educación que trabajan en forma paralela en elecciones a los y las gestores que trabajan para políticos locales. En otra cosa que no voy a mostrar ahora, lo que hemos encontrado, a mayor número de alcaldías y estados morenistas, mayor número de cambios, de brincos, de los gestores que trabajaban a nivel manzana, brincan de sus políticos priistas, panistas, perredistas, y ya está trabajando con políticos morenistas. Nada más para concluir, rapidito, conclusiones. No están ubicados los servidores en las zonas más pobres, no forman parte de las redes locales de intermediarios conectados a políticos locales, son burócratas federales, y finalmente sí participan en actividades de enlace, pero también de movilización y activismo electoral. Muchas gracias. Gracias, George. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero es socio director y fundador de Lantia Consultores. Ahora también se conoce como Lantia Intelligence, una empresa de análisis de seguridad en México. Fue subsecretario de Planeación en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Adelante, Eduardo, gracias. No soy doctor, no tuve el título de doctor. Bueno, yo voy a dar una presentación distinta a la de mis colegas, un poquito para complementarla, y voy a hablar sobre mi experiencia profesional, porque en esa experiencia profesional he sido testigo directo tanto de la construcción, tanto de la construcción de instituciones como de su destrucción. Y creo que
puedo dar algunas opiniones de lo que vi que pueden iluminar algunos aspectos que están, digamos, insertos tanto en la lógica de construcción como en la de destrucción, ¿no? Yo empecé a trabajar en la oficina de la Presidencia de la República después de que terminé aquí en el Colegio de México la licenciatura justamente en Administración Pública, y desde ahí me tocó construir una nueva institución muy importante para México, que fue el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Desde la oficina del Secretariado Técnico del Gabinete Económico me encargaron la hechura de folletos promocionales que el presidente Salinas llevaba en sus giras para hacer cabildeo tanto en Canadá como en Estados Unidos sobre la conveniencia de firmar este tratado comercial, ¿no? Eso sin duda a mí me marcó mucho y me parece que fue una institución que le ha traído buenos resultados a México. Quizás las expectativas eran excesivas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en el Capitolio como testigo, digamos, de la votación que hubo y donde se aprobó el tratado, los representantes que me invitaron al Capitolio a estar ahí y ver la votación, voltearon y me dijeron: oye, Eduardo, te felicitamos, tu país acaba de pasar a ser parte del primer mundo. Yo dije, wow, esto es maravilloso, o sea, acabo de ver el salto de México del tercero al primer mundo. Yo pensé que era algo más complejo, pero resulta que la aprobación de este tratado nos va a llevar a ese mundo imaginado y que, pues, en el que muchos hemos soñado, y bueno, pues nos va a traer mucha prosperidad, mucha estabilidad, mucha seguridad. Y pues obviamente estas ilusiones, estas expectativas fueron rápidamente destrozadas con la rebelión en Chiapas, justamente el día en que cobra vigencia este tratado en territorio mexicano, ¿no? Entonces ahí, digamos, fue un momento de mucha ilusión y después un tanto de desilusión por lo que sucedió después, ¿no? Luego me tocó también estar participando activamente en un programa social que se llamaba Solidaridad, en donde por primera vez en México se incluía a las comunidades a votar en las obras sociales, y eso generaba capital social, educaba cívica y políticamente a los ciudadanos y traía pues mejoras en la condición de muchos ciudadanos que estaban en pobreza extrema. Realmente la reducción en pobreza extrema que se registró con Salinas fue marginal, pero creo que los beneficios en términos de, digamos, aleccionar a los ciudadanos a participar y votar en obra pública fue interesante, pero ya con Ernesto Zedillo justamente se destruye el programa completamente por la idea de que las transferencias directas a los jefes de familia es un mecanismo mucho más eficaz para aliviar la pobreza que poner a la gente a votar y a participar en obras de este tipo. Entonces ahí, digamos, fue una experiencia agridulce de ver un programa que, por cierto, después fue muy bien evaluado por organismos internacionales, pero más como un constructor de capital social que como un instrumento para vencer la pobreza extrema. Después me fui un tiempo fuera del país y cuando regresé concursé en un servicio profesional para ocupar una dirección general en el recién fundado IFAI, y me tocó crear los primeros reglamentos administrativos y de clasificación de información del IFAI, y ya saben lo que le pasó al IFAI, ¿no? Afortunadamente no me tocó de lejitos la destrucción del IFAI, pero sí, francamente, ha sido para mí un golpe fuerte ver la manera como sin ningún tipo de debate serio acabaron con esa institución. Luego me tocó estar en el IFE, ni más ni menos que en la elección de Felipe Calderón, cuando esto hizo mucho enojar a las élites políticas por
el estrecho margen de ventaja de Calderón con López Obrador, y ese enojo fue tal que se armó una reforma electoral para correr a los consejeros electorales y con eso, digamos, violar el principio de inamovilidad de los consejeros, que era un pilar fundamental de su profesionalización. Entonces ahí también me tocó la de malas, de ver cómo estaba empezándose a minar al Instituto Federal Electoral. Después me tocó, ni más ni menos que ya dedicado a la consultoría, yo andaba muy tranquilo ya en mi consultoría y me llaman para ser subsecretario de Seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública cuando arranca el gobierno de Peña Nieto. Entonces me toca pues, recibir la secretaría junto con el secretario Manuel Mondragón y apenas llevábamos, ¿qué serán? 8 semanas trabajando cuando nos avisan que la secretaría va a desaparecer, porque se va a fusionar ni más ni menos que a la Secretaría de Gobernación y que la Policía Federal va a ser un apéndice de la Secretaría de Gobernación. Imagínense, era como si una cucaracha de pronto se come un elefante o una lagartija, ¿no? Era realmente increíble lo que estaba sucediendo y obviamente la ingeniería administrativa y legal para que esto sucediera distrajo las labores de la Secretaría de Seguridad como durante 2 años para ver cómo le hacían para meter en el estómago de Gobernación pues este animalote que era la Secretaría de Seguridad y la Policía Federal con 35,000 elementos. Luego ya, obviamente yo renuncio, de ninguna manera dije, nomás falta que ahora Gobernación sea el que decida cuándo va a haber o no un operativo, dónde hay que depurar los policías, obviamente esto se va a politizar y el secretario solo va a utilizar la secretaría como un trampolín para la candidatura presidencial, lo cual, por cierto, tampoco sucedió porque terminó siendo candidato el secretario de Hacienda o Relaciones Exteriores, ¿no? que perdió la elección. Pero bueno, aquí lo también interesante, porque un tema que nos reúne en esta mesa es el tema del crimen organizado, algo que me toca muy de cerca como asesor externo del CISEN y de varias agencias de seguridad del gobierno mexicano, es cómo Felipe Calderón decide emprender esta guerra básicamente sin un análisis mínimo de la solidez o capacidades institucionales del Estado mexicano para librar una guerra simultánea contra varios cárteles en varias zonas del país, ¿no? Y ahí lo que sucedió es que este hombre, Calderón, estaba con un déficit de legitimidad importante por la polémica que generó esta elección tan cerrada que les comentaba, y entonces él, con el afán de subir sus marcadores en el tema de aprobación, lanza la guerra y efectivamente le va rete bien porque el primer operativo, que es el 11 de diciembre de 2006 en Michoacán, con casi 8,000 elementos militares, logra aplacar la violencia michoacana y eso lo catapulta en términos de popularidad y aprobación, y él, engolosinado con esa victoria inicial, emprende una serie de guerras en otras zonas del país en donde el resultado es justamente el contrario al que buscaba y genera una fragmentación masiva de las organizaciones criminales. La segunda parte después. Muchas gracias, Eduardo. Tendremos tiempo para la continuación. Ahora le doy la palabra a Valeria Moy. Desde 2020, Valeria Moy es directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es economista por el ITAM y tiene un posgrado por la London School of Economics. Es columnista semanal en El Universal y en El País. Adelante, Valeria, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y yo me quedé pensando mucho en el
título del seminario, ¿no? Continuidad y cambio político en México. Y me hizo recordar este libro que recientemente es una serie de Netflix, que es Il Gato Pardo, ¿no? De Dylan Pedusa, que vale mucho la pena que la vean, porque al final del día es cómo cambiar todo para no cambiar nada. ¿Cómo le hacemos para cambiar absolutamente todo y regresar al mismo punto en el que estábamos, ¿no? Cómo una familia aristócrata se tiene que adaptar a nuevos momentos, y para adaptarse a nuevos momentos, pues tiene que aguantar muchas cosas que en otro momento no hubiera aguantado, pero que decide aguantarlo porque si no va a perder su estatus de familia aristócrata. Y eso es impensable, ¿no? Entonces, pues mejor aguantamos cosas y nos convertimos en otras cosas para seguir siendo una familia aristócrata. Y entonces de repente veo lo que pasa en México, ¿no? En México, antes de 2018, criticábamos muchísimo muchas cosas que a mí me parece normal que haya crítica en cualquier país, ¿no? Y se criticaba, por lo menos en lo que a mí respecta, el crecimiento económico, un muy bajo crecimiento económico. O sea, no es posible que crezcamos al 2 o al 2,5%. México es una economía emergente, ¿no? De tercer mundo, pero eso pasó de moda porque ya nos volvimos emergentes, ¿no? De tercer mundo, y entonces tendríamos que estar creciendo mucho más rápido, y crecer al 2% pues es bien poquito. Nunca vamos a ser de primer mundo si no crecemos más rápido, y criticar todas estas fallas en transparencia, en los mecanismos de transparencia, y querer información y no tenerla, y buscar información y que te la dieran en PDF. Yo no estaba en el IMCO en ese momento, pero contaban, y lo tienen registrado en fotos, cómo le pedían a los estados información de sus presupuestos, y los estados mandaban diablitos con papeles, ¿no? Y en otros casos mandaban servilletas con los presupuestos, ¿no? Así, mi presupuesto es este, tómalo, no des lata, aquí tienes tu presupuesto, ¿no? Entonces, digo, híjole, y instituciones como el IMCO y como muchas otras, pues han trabajado o hemos trabajado en tratar de construir algo distinto, algo, me gustaría pensar que mejor, ¿no? La verdad es que este es wishful thinking, me gustaría pensar que mejor, y que pues podemos ser poco a poco, de forma gradual, un mejor país. Entiendo perfectamente el momento del cambio de gobierno, entiendo el hartazgo de la corrupción, el hartazgo, lo entiendo muy bien, y además creo que ya es un poco agua pasada. Y la primera decisión que toma el presidente López Obrador cuando no era presidente fue la cancelación del aeropuerto. Y me van a decir, ya Valeria, por favor, supéralo, habla de otra cosa, ¿no? Pero la cancelación del aeropuerto para mí fue una señal muy importante, porque fue una cancelación a partir de un manazo. O sea, fue un manazo en la mesa, fue un capricho, fue un berrinche como el que hace un niño chiquito. Fue un berrinche de esto no me gusta. Y claro, como no se ve bien el berrinche en un señor de esa edad, pues inventa una consulta, ¿no? Y entonces inventa una consulta y a modo, hace la consulta en Chiapas, que pues nadie va a usar el aeropuerto, pero no importa, hazla ahí, ¿no? Entonces disfraza su berrinche de otra cosa, y a partir de ahí empieza una serie de eventos desafortunados, como diría Lemony Snicket, que poco a poco cubrimos por la pandemia. Entonces llega la pandemia y no nos damos cuenta del desastre que fue 2019. 2019 fue un desastre en términos de políticas públicas y en términos de manejo de los recursos. Y había mucha gente que decía, bueno, no importa, el primer año de cualquier gobierno es muy complicado. Perdónenme, pero no, a gastar todo el mundo aprende bien rápido, ¿no? A gastar se aprende rápido. No, es que es el primer año. Y claro, luego llegó la pandemia y todo absolutamente es culpa de la pandemia. Todo es culpa de la pandemia, ¿no? Y luego empezamos a ver otro fenómeno que a mí me parece, que venía desde el aeropuerto, Por cierto, el aeropuerto fue solo una muestra.
pero esta bonita narrativa de austeridad. Entonces, vamos a ser austeros. Vamos a ser austeros porque pues todo este gobierno es de lujo, ¿no? Derroche, ¿no? Que no digo que no hubiera, pero ese argumento es falaz, ¿no? Entonces, vamos a ser austeros. Ok, perfecto, vamos a ser austeros. En los 6 años del gobierno del presidente López Obrador, no hubo un año de austeridad. No hubo un año donde gastáramos menos. Eso no sucedió. Sí hubo austeridad selectiva, ¿no? Pues este es mi hijito consentido, entonces a este sí le doy, este es mi hijito que no me cae tan bien, entonces a este no le doy, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó, pero austeridad, así como principio de vamos a ser austeros, para nada. Y entonces, cuando vienen estos momentos de austeridad, pero que en realidad no son austeridad, sino replanteamiento del gasto, pues vemos cosas que desde mi perspectiva son escandalosas. Y son escandalosas porque impiden la operación normal de un gobierno. Ojo, la operación normal de un gobierno. No estoy diciendo la operación eficiente de un gobierno, no estoy diciendo la operación extraordinaria de un gobierno, no, estoy diciendo la operación así normalita de un gobierno. Y aquí algunos datos que mi amable equipo del IMCO, que está aquí de porra, me ayudó a sacar. La Secretaría de Hacienda tiene hoy 30% menos de presupuesto que el que tenía en 2018, en términos reales, o sea, ya le quitamos la inflación, ¿no? 30% menos de presupuesto. La Secretaría de Economía, sí esa, la que está negociando el Tratado de Libre Comercio, sí esa la que está batallando con Trump todos los días, sí esa la que tiene que ir a Washington y ojalá hablen inglés para poder tener una conversación, ¿no? En el mismo idioma, ¿no? ¿Saben cuál es el presupuesto que tiene hoy la Secretaría de Economía comparado con el de 2018? 74% menos. ¿Cómo van a operar? O sea, la verdad es que ¿cómo van a operar? La Secretaría de Relaciones Exteriores tienen un presupuesto de 28% menos. Esto no significa que todas tengan un presupuesto menor. Hay otras que tienen un presupuesto mayor. Sedena, Marina, pues esas sí tienen un presupuesto mayor, porque como no ha habido austeridad, lo único que ha habido es reacomodo de los recursos, ¿no? Entonces, pues a uno le quitas y a otro le das, ¿no? ¿Qué pasa con esa austeridad? Pues esa austeridad repercute en que se acabe el papel para sacar los pasaportes. ¿Se acuerdan de esa crisis? No sé si se acordarán, pero hubo un momento en el que no había papel para pagar, no había papel para sacar los pasaportes. Hoy por hoy en varias secretarías no hay agua. En varias secretarías no pueden ustedes conectar su celular porque pues se están robando energía eléctrica, entonces no pueden, ¿no? En varias secretarías no hay papel en caso de que uno necesite ir al baño, ¿no? Hace relativamente poco, muy poco, sí, aquí tengo mi relojito. Hace relativamente muy poco fuimos a la Secretaría de Desarrollo Económico de no voy a decir dónde, pero de un estado, fue estatal, ¿no? Y en esta Secretaría de Desarrollo Económico debo decirles que mi primera impresión al entrar al edificio fue miedo, o sea, sí dije, ojalá no tiemble, ¿no? Porque las grietas, el elevador así cayéndose sin ningún sello de seguridad, ¿no? Y luego le pregunté a uno de los chavos que trabajaba ahí, le dije, oye, ¿cuánta gente tienes? Y me dijo, bueno, depende. Y a mí ya, cuando me dicen depende, me genera muchísimo estrés, ¿no? Yo, ¿pero cómo que depende? ¿Depende de qué? Bueno, es que hay 200 en nómina, pero vienen 20, ¿no? Ah, muy bien. Ayer, o sea, ayer, todavía no se me logra olvidar porque acaba de pasar, ¿no? Le pregunté a un funcionario de muy alto nivel, oye, ¿cuánta gente tienes en tu equipo? Me dijo, bueno, depende. Y dije, no, o sea, no manches, ¿cómo depende? Cuando yo trabajé en el gobierno sabíamos perfectamente cuántos éramos, porque si se abría una plaza, se congelaba una plaza, o sea, todo era un número muy importante. Dice, bueno, pues están en nómina 200, mismo número mágico, están en nómina 200, pero solo cuento con 20.
Y dije, Dios mío, ¿y se acuerdan de la austeridad? ¿No? Y por eso me remito a pensar en esto de el gato pardo. Vamos a cambiar todo, vamos a seguir hablando de austeridad, vamos a decir que ahora sí nos importa esto, que ahora sí vamos a acabar con los derroches, que ahora sí todo va a estar bien, para llegar exactamente al mismo punto, nada más que ya no crecemos al 2%, sino al 0.5%. Gracias, Ana. Para cerrar esta ronda, le doy la palabra a Mariano Sánchez Talanquer, quien es profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es doctor en Gobierno por la Universidad de Cornell. Adelante, Mariano. Gracias. Gracias, muchas gracias, Melina. Me da mucho gusto estar acá. Gracias a Jean-François Prudhomme y a Fernando Nieto por invitarme a participar. Yo preparé un texto para ceñirme a mis 10 minutos. Y bien, los organizadores nos han invitado a reflexionar sobre continuidades y cambios en materia de gobernabilidad y capacidades del Estado. Quisiera plantear 2 ideas centrales que guiarán esta presentación. La primera es que en materia de capacidades estatales o de estatalidad existen inercias históricas muy grandes. Por definición es un tema en el que hay mucha persistencia, a pesar de los fuertes cambios en el terreno electoral, en el sistema de partidos e incluso, si se quiere, en el régimen político, si consideramos, como lo considero yo, que se ha profundizado un proceso de erosión o subversión democrática que nos ha regresado a un régimen con características híbridas. La segunda idea es que de la experiencia propia y comparada, hemos aprendido que las capacidades del Estado se construyen lentamente, los Estados no se hacen fuertes de la noche a la mañana, pero sí pueden erosionarse rápidamente. Me parece que en varios ámbitos los últimos años han sido de desmantelamiento o erosión rápida de capacidades institucionales más que de lenta y ardua construcción. En aras de restaurar la gobernabilidad, entendida estrechamente como el margen de discrecionalidad del Ejecutivo Federal, ha ocurrido una redistribución de facultades y recursos para concentrar poder en la presidencia. Pero esto es muy distinto a la construcción de capacidades del Estado, que si atendemos a los indicadores fácticos, permanecen estancadas y en ciertos ámbitos han retrocedido. Se ha confundido así centralización del poder con construcción de capacidad estatal, pero la capacidad en los hechos permanece limitada. Esto es preocupante porque las capacidades del Estado determinan directamente la calidad de lo público y la eficacia con la que pueden ejercerse en la práctica los derechos de ciudadanía y también las oportunidades de movilidad social. Cuando el Estado no funciona, los sectores altos pueden recurrir a alternativas privadas y de hecho eso es lo que ocurre. Conforme subimos en la distribución del ingreso, se agudiza la fuga de lo público hacia lo privado, a la educación privada, a la salud privada, al transporte privado, incluso a la seguridad privada. En cambio, los sectores populares tienen que conformarse con el mal funcionamiento del Estado, con un Estado que no alcanza para todos y provee servicios de baja calidad. A mi modo de ver, a pesar de una aparente reivindicación en años recientes del papel del Estado en la sociedad, en el plano ideológico y retórico, en la práctica seguimos arrastrando un Estado frágil en tareas básicas. Más aún, desde el gobierno se han tomado decisiones que interfieren con el funcionamiento institucional del Estado y han erosionado capacidades construidas, como la de los organismos constitucionales autónomos, que eran comparativamente los segmentos más profesionalizados de nuestro aparato estatal. Ahora bien, es importante recalcar que la capacidad estatal es inherentemente multidimensional. No hay un solo indicador porque las funciones son múltiples y no todas las capacidades institucionales van de la mano. ¿Cómo podemos entonces evaluar la fortaleza o debilidad estatal? Creo que siempre que se nos plantea debemos de volver a lo básico y examinar al Estado en sus dimensiones constitutivas, el poder de imponer tributos, el poder coactivo que invoca el monopolio weberiano de la fuerza física, el poder jurisdiccional o de juzgar sobre lo justo o injusto y la provisión social. Recorramos entonces en modo panorámico dónde estamos en estas dimensiones, en estas distintas capacidades. Cualquier acercamiento al tema de las capacidades estatales debe referirse de inmediato a las tributarias, porque el desempeño en esta función mínima condiciona todo lo demás. Es sabido que México cuenta con un Estado muy débil en términos fiscales. La recaudación del gobierno federal, que con dificultad llega al 15% del PIB, ubica a México muy por debajo de otros países con niveles de desarrollo similar e incluso por debajo del promedio latinoamericano. Retórica aparte, el Estado mexicano es un enano fiscal y esta es la madre de muchas otras debilidades. ¿Cuál ha sido la política de los últimos años al respecto? Hay que subrayar la renuncia del proyecto político en el poder, pese a su discurso, a implementar una reforma hacendaria que robustezca las capacidades de gasto e inversión del Estado.
ante la escasez de recursos, se ha preferido recurrir a drásticas medidas de austeridad selectivas, como ya se dijo aquí, y al debilitamiento de las burocracias, antes que usar el capital político que se tiene para dotar al Estado de mayores medios financieros. Es cierto que ha habido esfuerzos por ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación proveniente de grandes contribuyentes. Sin embargo, estamos llegando a los límites de esta estrategia, implementada por un servicio de administración tributaria que se encuentra él mismo al límite de sus capacidades administrativas. Basta recordar las protestas de días recientes del personal del SAT por las malas condiciones laborales. Esta no es una anomalía, es un síntoma de la precarización del empleo público en los años recientes. Me parecen dos puntos cruciales de la economía política de la autodenominada Cuarta Transformación. Uno, los gobiernos políticamente más fuertes en por lo menos 20 años, que reclaman la bandera de la izquierda, han optado por no enfrentar a los sectores más altos con una reforma fiscal progresiva que amplía las capacidades de inversión del Estado. Y segundo, los trabajadores del Estado se van a paro de labores porque el Estado como patrón no garantiza condiciones dignas de trabajo a su propio personal. A la debilidad fiscal en el orden federal hay que sumar además los vicios de nuestro federalismo fiscal y la sostenida incapacidad de los órdenes subnacionales de generar recursos propios. Los ingresos tributarios de todas las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, representaron en 2023 apenas 0.9% del PIB, de los gobiernos municipales 0.3%. Es decir, los impuestos recaudados por todos los gobiernos subnacionales en México apenas superan el 1% de la economía del país. Para dimensionar esta precariedad fiscal, basta una mirada rápida a otras federaciones. En Estados Unidos, los gobiernos subnacionales recaudan aproximadamente 9 puntos del PIB, en Alemania 13%, en Canadá 16%, en Brasil 10%. En síntesis, en la dimensión nuclear de la fiscalidad, nuestro Estado queda muy mal parado sin que exista un programa o un plan para remediar la falta de espacio fiscal que, por cierto, en los próximos años seguirá estrechándose. Nunca las reformas fiscales se hacen por gusto, siempre por necesidad, pero insisto en el hecho político fundamental, la renuncia del proyecto en el poder a fortalecer fiscalmente al Estado mexicano, con consecuencias muy previsibles en la cobertura y calidad de los servicios públicos y en los niveles de inversión. Paso ahora a lo que respecta al poder coactivo del Estado y el control de la violencia. Las tasas de homicidio, las estadísticas de personas desaparecidas, lo que sabemos de la prevalencia de la extorsión y la penetración del crimen organizado en los distintos órdenes de gobierno, son manifestaciones patentes de la ineficiencia del aparato que debería detentar el monopolio de la fuerza en el territorio. Poco ha cambiado en años recientes, con oscilaciones en niveles muy altos de criminalidad e impunidad, y posiblemente la política de no enfrentar a las organizaciones criminales haya potenciado su control territorial y su infiltración de los aparatos públicos. Según la última ENVIPE, la tasa de víctimas de delitos en 2024 fue de 24 por cada 100 habitantes, apenas por debajo de los 27 de 2012, hace 12 años. La cifra oculta, que comprende los delitos no denunciados más los denunciados sin carpeta de investigación, asciende a 93%, prácticamente lo mismo que hace una década. En otras palabras, el Estado protege muy mal contra el delito y casi nunca castiga, sin que se registre una mejora gobierne quien gobierne. Quiero destacar otra renuncia en esta función definitiva del Estado, al fortalecimiento de capacidades civiles en los órdenes subnacionales de gobierno, en principio los primeros responsables de la seguridad pública. En la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental de 2023, solo 30% se dijo satisfecho con el servicio que brinda la policía, prácticamente sin avance respecto al 26% de 10 años antes. El principal proyecto burocrático en materia de seguridad ha sido consolidar una institución militarizada como lo es la Guardia Nacional y la constitucionalización del papel de las Fuerzas Armadas en el orden público y más allá. Atrás quedaron las batallas por poner un límite temporal e institucional a la participación militar en seguridad. Quedaron atrás porque se perdieron. Y atrás quedaron los débiles proyectos por construir capacidades civiles en materia de seguridad y procuración de justicia. Casi 20 años después de declarada la guerra al narcotráfico, seguimos con miles de cuerpos policíacos poco profesionalizados, mal pagados, con escasos recursos humanos y materiales y vulnerables a la captura criminal. En procuración de justicia, las capacidades de investigación continúan tan limitadas como en el pasado, sin que la reforma de las fiscalías se considere una prioridad. La mayor parte de las veces no se abre una carpeta de investigación y cuando se abre, rara vez hay seguimiento del caso. En suma, en este ámbito hay un abandono de los órdenes subnacionales, los más próximos al ciudadano y muy vulnerables a la captura criminal, y por el contrario, una apuesta redoblada por la centralización y la senda militar. No podemos hablar de la función coactiva del Estado
sin referirnos a reformas legales recientes que han ampliado las capacidades de privar de la libertad, recolectar datos personales y ejercer vigilancia sin controles judiciales e institucionales adecuados. Me estoy refiriendo a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la nueva ley de telecomunicaciones, las reformas al amparo, contra el lavado de dinero, entre otras. Estas no pueden verse en forma aislada, sino como un todo que está ampliando el margen de actuación discrecional de la autoridad y en el contexto de la militarización normalizada y el debilitamiento del Poder Judicial. En conjunto, en el nombre de fortalecer las capacidades federales en seguridad, vemos una ampliación del poder potencialmente arbitrario del Estado frente al ciudadano y un empoderamiento de instituciones de seguridad con muy débil control civil y escasos mecanismos de rendición de cuentas. Es una tendencia preocupante porque están de por medio derechos civiles elementales. Me refiero ahora muy brevemente a las capacidades en impartición de justicia. Ya se dijo ayer aquí que la reforma judicial abre un enorme compás de incertidumbre. La purga no solo del Poder Judicial Federal, sino de todos los poderes judiciales estatales, mina la capacidad elemental del Estado de resolver conflictos. No me refiero ya a la independencia judicial, es decir, a la capacidad de los jueces de decidir en forma autónoma del poder político cuando están implicados los gobiernos. Me refiero a la capacidad básica de desahogar asuntos y de impartir justicia con mínima eficacia, con jueces poco capacitados, con poca experiencia y con escaso conocimiento de la jurisprudencia. La purga de los poderes judiciales despierta grandes interrogantes sobre la capacidad mínima del Estado de procesar la conflictividad social, de resolver problemas, porque hay que recordar que cada juicio es un problema que alcanza la órbita del Estado, por no hablar de todos los conflictos que se adjudican por otras vías. Me referiré a la provisión social en mis siguientes 5 minutos. Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, ahora les propongo tomar 5 minutos cada quien, ya sea para reaccionar, para complementar sus intervenciones anteriores o bien para reaccionar a los temas muy diversos, es un tema muy amplio, como ya decía Mariano, estamos viendo varias caras del Estado, ¿no? Varias áreas de acción, entonces si quisieran reaccionar tendrían 5 minutos cada quien y en mi labor odiosa de moderadora les podría pedir las tarjetas de regreso, por favor. Muchas gracias. Exacto. Me falta, ¿no? Adelante, Enrique, si quieres empezar. ¿Seguimos en el orden? Seguimos el orden. Ok. Bueno, a ver, dos niveles. Uno, tratar de cerrar el tema de la política de ciencia y tecnología, simplemente diciendo que es muy claro que en el sexenio al que hacemos referencia, la obsesión por el discurso, la narrativa ideológica y de una ruptura con el pasado fue el objetivo en sí mismo. Entonces las políticas públicas realmente pasaron a ser una simple escollo que había que derrumbar lo más rápido posible. Puede ser que no en todas las políticas públicas, pero claramente eso pasó en salud, eso pasó en educación, eso pasó en ciencia y tecnología, pasó en seguridad pública y varias otras áreas de política pública. El problema es que el desmantelar así la administración pública y el expertise, el aprendizaje acumulado en la política pública, pues te deja totalmente desprovisto de capacidades para plantear una alternativa eficaz. En el discurso ya sabemos que hay muchas propuestas, muchas alternativas. Volviendo al caso de ciencia y tecnología, ahora sí vamos a hacer proyectos en serio. Va un ventilador que nunca llegó, va una vacuna que nunca llegó, van nuevos centros con el saber de los pueblos originarios que nunca pasó nada, entre otras ideas desarticuladas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el aprendizaje, independientemente de lo mal y del destrozo que deja como saldo ese sexenio,
Yo creo que como país tenemos que aprender que el proceso de cambio gubernamental debe de ser un proceso acompañado de una estrategia clara de desmantelamiento de lo que voy a sustituir con otra cosa. Y evidentemente esa capacidad no la vimos prácticamente en ningún área de política pública. Ahora, siguiendo el relato de Eduardo, de su trayectoria, hay dos posibilidades. Una, que interpretemos que nunca nada acaba de cuajar y antes lo cambiamos, que ya traíamos de por sí ese tic, o que es culpa de Eduardo, que por donde pasa se destruye todo. Yo creo que es la primera, ¿no? Vamos a jugar con que es la primera. Pero efectivamente, algo que ya nos venía costando mucho trabajo en la transición era esta capacidad para darle continuidad a algunos programas. Sí, a los programas que se les dio continuidad de lucha contra la pobreza y algunos otros, creo que mostraron, bueno, pues ciertos avances, ¿no? A la apertura de las áreas de política pública que necesitaban una mayor participación de actores no gubernamentales, bueno, creo que también ahí la llevábamos, ¿no? En educación se venían acumulando algunos cambios, que fue todo esto catalogado como un bloque neoliberal y producto del PRIAN. Pero bueno, finalmente empezábamos a aprender como país a generar aprendizajes de un sexenio al otro. Desafortunadamente, esta ruptura rompe con esa muy corta historia de aprendizajes y pues evidentemente nos deja con un gran cuestionamiento porque este sexenio que estamos iniciando claramente está extraviado en términos de no tener la capacidad de construir desde cero muchas áreas de política pública y por otra parte, pues sometido a mantener el discurso, generando una enorme disonancia entre el discurso y algunas de las acciones que está tratando de hacer este gobierno para rescatar algunas áreas de política pública. Gracias. Joy. Gracias, Melina. Voy a seguir hablando de los dos grupos paralelos que trabajan en la, básicamente, gestión y movilización de votantes durante las campañas. Durante varias entrevistas con actores involucrados en este tipo de actividades, ¿verdad? Lo que encontré es que los servidores no trabajan automáticamente a favor de todos los candidatos de Morena en todo el país. Este tipo de activismo es contratado y acordado entre 2 o 3 personas. Primero, el candidato o la candidata en distintas áreas, que sea una elección gubernamental, una elección de o ciudad muy grande o capital estatal. No se van a trabajar normalmente en lugares muy chiquitos porque no vale la pena ejercer ese tipo de actividad. Entonces, él o la candidata habla o comunica con la Secretaría de Bienestar o alguien ahí cerca de la Secretaría y les pide el apoyo de los servidores. Luego, si la presidenta y la secretaria están de acuerdo, hay varias formas de efectuar el trabajo de los servidores en ese municipio o el estado. La primera forma es literalmente poner un servidor junto con un gestor o operador político que trabaja con el candidato y ponerlos a trabajar juntos en la calle.
planeación, toque, canvassing, organizar mítines al final del día, organizar la distribución de pequeños regalos. La segunda forma que toma es básicamente yo voy a mandar mis tropas al municipio de los servidores y van a trabajar en forma completamente separada de los intermediarios locales. Y así no nos vamos a entrar en broncas, no vamos a tener conflictos, pero no vamos a trabajar juntos. Y cada quien su lista de votantes. Y las listas de los gestores o gestoras son normalmente muy parecidas, ya dije, en términos de la información que contiene. Si una persona está en ambas listas, pues qué bien, y si no, pues hasta mejor, porque podemos separar el trabajo. Sin embargo, estas listas no se checan de antemano y van por sus listas. Estas listas son cruciales porque es su capacidad de movilizar X número de votos. Y finalmente, nada más en términos de evidencia, quiero remarcar que mis datos de los servidores vienen gracias a personas que están aquí presentes. Viene de la página de Nómina Transparente y viene de la lista de servidores en la página de Bienestar. Son dos páginas distintas, es difícil sacar la información de Nómina Transparente, pero de ahí surge la información que yo utilicé. Y el resto de la información que utilizo viene de entrevistas en varios municipios y estados y varias sentencias del INE o el tribunal. Y otra fuente muy importante, obviamente, son los periódicos. Muchas gracias. Gracias, Joy. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, para seguirles contando sobre mis experiencias de institucionalización y desinstitucionalización, les comentaba que entonces pasa algo muy interesante con Calderón, y es que después de una victoria inicial contra el crimen organizado michoacano, agarra vuelo y empieza a armar operativos de manera pues masiva en el norte y centro del país y masivamente fragmenta a las organizaciones criminales, lo cual tiene un efecto pues corruptor inmediato contra todas, bueno, no todas, gran cantidad de policías municipales de México. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la DEA le recomienda a Calderón que el secreto para vencer al crimen organizado mexicano es atomizar a las organizaciones. Esto es lo que han hecho en Estados Unidos para vencerlos, pero sucede que en Estados Unidos sí hay policías municipales profesionales. Entonces, esas policías municipales, la de Boston, la de Los Ángeles, la de Chicago, la de Nueva York, sí pueden vencer e inutilizar a las organizaciones criminales. No es el caso de México. El caso de México es justamente el contrario. La organización criminal, dada su escala, sus capacidades financieras, su capacidad de amenaza, ¿no?, a la integridad física de los policías, pues propicia que estos se dobleguen, se corrompan, acepten un doble salario informal, criminal, y entonces se nos corrompen también las policías municipales, y es en este ámbito de corrupción masiva de los cuerpos policiales que el presidente López Obrador empieza a militarizar la seguridad. Yo no justifico la decisión de López Obrador, pero me parece que él no traía esa idea original, y es cuando se da cuenta del desastre de la policía mexicana, tanto en sus niveles municipales como estatal, incluso la Policía Federal, que él decide militarizar. Nosotros sí tenemos ahí un problema gravísimo de incapacidad de profesionalización policial.
no hemos logrado, hemos hecho muchos esfuerzos por profesionalizar policías y se cuentan con los dedos de una sola mano las policías profesionales en México, que son pues casi todas estatales, ¿no? La de Yucatán, la de Aguascalientes, la de Coahuila, la de Nuevo León, la de Yucatán, sin duda, quizás sean todas. La de Nuevo León, por cierto, que llegó a ser la mejor policía estatal de México, pues el Bronco, el gobernador El Bronco, no me acuerdo cómo se llamaba, se dedicó básicamente a destruirla durante su gestión, ¿no? Entonces, pues sí es una historia triste. No todas las instituciones por las que pasé terminaron en la tumba, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, pues es algo que va a seguir, afortunadamente. El CISEN, donde me tocó que me llamaran a Estados Unidos cuando estaba haciendo una maestría, y me dijeron, Eduardo, hay un programa de profesionalización del Centro de Inteligencia del CISEN, vente a México, te ofrecemos una bequita, reséñanos libros de inteligencia y te vienes a trabajar al CISEN cuando termines tu maestría, que lo hicieron con varios estudiantes que estudiábamos fuera. Regresé y afortunadamente el CISEN ahorita está en su mejor momento de su historia, ¿no? Después de pasar por una edad media con López Obrador, donde la verdad la institución se fue para abajo, García Harfuch, que traía un equipo de gente muy profesional de la Fiscalía General de la República, después de la Secretaría de la Ciudad de México, ha poblado al CISEN de perfiles profesionales, no porque haya un gran sistema profesional en el CISEN, sino porque estos hombres y mujeres fueron profesionalizados previamente, ¿no? Entonces, ahí termina, digamos, esta semblanza de experiencias, y yo creo que aquí la teoría lo que nos dice, Bárbara Guedes, por ejemplo, que es de las pocas personas que han teorizado sobre sistemas de profesionalización, la hipótesis de ella es que las autoridades siempre profesionalizan cuando tienen expectativas de derrota, los políticos, y entonces quieren meter a su gente en el siguiente gobierno, que es de la oposición, ¿no? Es una hipótesis interesante, no estoy seguro que se haya cumplido a cabalidad en México, pero tenemos que seguir analizando el tema y no darnos por vencidos y seguir tratando de profesionalizar más la administración pública mexicana. Gracias. Gracias. Valeria, adelante, por favor. Un par de comentarios breves. Estaba pensando en el inicio de lo que yo he visto como el deterioro, que no es que haya empezado ahí, ¿no? Porque los deterioros no tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, eso es un poco absurdo. Pero recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, y me acordé porque vi la foto de María José, ahí, de María José Ursúa. ¿Se acuerdan? En el primer presupuesto que había 2 planes nacionales de desarrollo y 2 presupuestos, o sea, el primer año de gobierno de López Obrador, y ya era evidentísima esa ruptura y ese desaseo en la política pública, porque hacer un presupuesto es hacer política pública. Y se vio claramente pues ni siquiera nos pudimos poner de acuerdo para tener un presupuesto. Y entonces, pues tenemos 2. Y tampoco nos pudimos poner de acuerdo para tener un Plan Nacional de Desarrollo, y entonces pues tenemos 2. Y los 2 son públicos, y háganse bolas, y a ver cuál aplica, ¿no? Y para mí era como, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, nos estamos convirtiendo en un país bananero muy rápidamente, en lugar de aspirar a ser algo distinto. Porque evidentemente este argumento falaz de, ay, sí, tú defiendes todo lo anterior, pues no, obviamente no se defiende todo lo anterior, pero tampoco se defiende lo que te lleva a peor, ¿no? Y creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Y la última reflexión que me parece que es muy importante es,
En las primeras, yo doy clase en el ITAM y en las primeras clases que doy estamos viendo impuestos. Es macro básica, entonces estamos hablando así de, había una vez los impuestos, ¿no? Cuando hablamos de los impuestos lump sum y de los impuestos de suma fija y demás, y les hablo de las maravillas de los impuestos lump sum, siempre en los 20 y tantos años que he dado clase, hay un alumno o 2 o 3 que levantan la mano y me dicen, oye, es que eso no es justo, eso no es justo. Y yo, ¿pero por qué no es justo? Si todos vamos a pagar lo mismo, 5 pesos, 1 peso, da igual, no importa el monto, porque no es justo. ¿Qué hay más justo que todos paguemos lo mismo, ¿no? Pues ¿por qué no? Porque ese monto es distinto para cada quien, ¿no? ¿Qué es justo a donde los quiero llevar, ¿no? O sea, esa es la discusión a donde los quiero llevar. Y ahorita que escuchaba a Mariano hablar de lo que estamos haciendo en la destrucción de la política pública, pues no nos estamos dando cuenta de lo regresivo que es. O sea, estamos aplicando políticas públicas regresivas, profundamente regresivas. Durante la pandemia, una pequeña obsesión que tengo es ver cómo se van moviendo los sectores económicos cada trimestre. Y yo veía que el sector de servicios médicos crecía y crecía y crecía. Y dices, ay, pues la pandemia, obvio, ¿no? Pero no, o sea, crecía por pésimas razones. Crecía porque como no había servicios de salud públicos, pues la gente tenía que ir a la clínica que hubiera. Ojalá fuera la de la farmacia, Ojalá fuera la de la farmacia. A la clínica que hubiera. El consumo de suplementos nunca había sido tan alto como en la pandemia, porque claro, pues a falta de médicos, a falta de atención médica, a falta de medicinas, pues si te echas un Redoxon y eso crees que te va a resultar, pues échate el Redoxon, ¿no? Entonces, me parece que es increíble cómo esta falta o este deterioro, que de nuevo el problema del deterioro es que es gradual en la política pública, es profunda y absolutamente regresiva, justo en un país donde hablamos de políticas fiscales progresivas. Sí, hablamos de políticas y de lo deseable que es tener políticas fiscales progresivas, pero al mismo tiempo estamos aplicando políticas públicas regresivas y ni quien levante una ceja. Menos Mariano. Gracias, Valeria. Adelante, Mariano. Gracias. Sí, yo quiero aprovechar la intervención de Valeria, porque en efecto quiero insistir en eso, en lo regresivo que es la erosión de las capacidades estatales. Y digamos, en la presentación me refería a las 3 capacidades fundamentales de cualquier Estado moderno: la fiscalidad, la fuerza física, la administración de justicia, pero me faltó referirme a las capacidades del Estado en provisión social, que además son pues una de las banderas de estas administraciones. Y yo creo que he visto en perspectiva de mediano plazo, tampoco hay aquí como avances sustantivos, especialmente en 2 ámbitos fundamentales como lo son la educación y la salud, si pensamos en el mediano plazo. Hay un impulso muy claro por recentralizar, digamos, por concentrar el poder y recursos en la federación, pero sin construir nuevas capacidades. Es decir, es un proceso como de redistribución de poder más que de construcción de capacidad estatal. Y en educación y salud sí son ámbitos en donde la austeridad ha dañado de manera muy importante la cobertura y la calidad de los servicios. Vamos, en educación básica, por ejemplo, no se ha recuperado la caída de la matrícula desde la pandemia. Ocurre además una dinámica perversa, muy perversa, que es a falta de mayores ingresos y de mejores capacidades, digamos, la ampliación de las transferencias monetarias y otros compromisos fiscales del Estado se están financiando con recortes a bienes públicos de los que dependen los sectores más precarios. Un ejemplo, nada más, la encuesta nacional de la dinámica demográfica del INEGI indica que el porcentaje de población que acudió a solicitar atención médica en clínicas, hospitales y consultorios privados, incluyendo de los adyacentes a farmacias, creció 13 puntos porcentuales entre 2018 y 2023, de 34 a 47%. Es decir, se trata de una especie de privatización de facto del sistema de salud, del primer nivel de atención, y parte de las importancias y, digamos, innegables ganancias en el ingreso de los deciles más bajos de la distribución quedan parcialmente contrarrestadas por el aumento en el gasto familiar para compensar la mala provisión pública.
Y si en vez de uso efectivo, digamos, analizamos satisfacción con los servicios, la ENSIG nos dice que 49% está satisfecho con el servicio de salud del IMSS y del ISSSTE, lo cual representa una caída de 4 y 8 puntos porcentuales respecto de hace 10 años. La satisfacción es mayor en la educación pública, 70% se dice satisfecho, en comparación con un 62% en 2013, pero si le rascamos un poquito, la mitad de la población considera que el servicio que se brinda sin saturación de estudiantes en los salones, o sea, la mitad considera que la educación básica está saturada, y menos de la mitad considera que el servicio se brinda de manera verdaderamente gratuita. En bienes y servicios más mundanos, la calidad del Estado sigue siendo igual de baja que en el pasado. La ENSIG 2023 nos dice 27% de la población está satisfecha con el estado de calles y avenidas, 33% con el estado de las carreteras y caminos sin cuota, 43% con parques y jardines públicos. Es decir, menos de la mitad de la población está satisfecha con servicios públicos muy próximos, muy elementales. Comparado con 10 años, no importa los indicadores que revisemos, se trata de estancamiento o franco deterioro. Entonces creo que nos encontramos en un momento muy paradójico porque por un lado tenemos esta reivindicación ideológica y discursiva de la idea del Estado popular, por el otro un Estado crónicamente débil, de muy baja calidad y medidas que lejos de fortalecerlo erosionan aún más sus capacidades. Durante 25 años tuvimos una democracia lastrada por un Estado débil y ahora creo que nos enfrentamos a un Estado igual de débil pero potencialmente más arbitrario porque se ha confundido conceptual y políticamente el fortalecimiento del Estado con la construcción de un partido dominante y la restauración de un poder ejecutivo poco acotado. Bueno, ahora vamos bien de tiempo, entonces les propongo empezar a responder preguntas, tenemos varias. Me parece que nos va a dar tiempo de tener 2 rondas. Les pido que ahora sean intervenciones rápidas, flash, de 3 minutos, vamos a dar. Les voy a dar 2 paquetes, algunas están dirigidas para participantes en particular y hay otras generales. Voy a empezar con las generales. Algunas tienen que ver con rupturas, con lo que tiene que ver con gobernabilidad y qué hacer, ¿no? Digamos, a futuro. Van algunas y ustedes las toman y tienen una segunda intervención para complementar o tomar otra pregunta como consideren. Les preguntan ¿qué continuidades o quiebres hay entre AMLO y Sheinbaum en materia de capacidades administrativas en ámbitos concretos, por ejemplo, seguridad pública? O rupturas. Continuidades y quiebres o quiebres. Ambos. Otra pregunta es, nunca ha habido un partido más votado que Morena. Eso indica que son legítimos, sin embargo, han demostrado no tener capacidad de gobernar. ¿Cómo puede corregir el oficialismo esta carencia? Similar, a pesar de una incapacidad en muchas áreas del gobierno, la precarización de la administración pública por la austeridad. Por el contrario, esta persona dice, hay gobernabilidad. ¿Qué factores podrían romper este débil equilibrio actual y cuáles son los principales riesgos para la gobernabilidad a futuro? Por otro lado, les preguntan, ¿cuáles creen que serán los efectos de la reforma judicial en estos temas que estamos discutiendo ahora y cómo México puede impulsar un mayor crecimiento y mejora institucional dado el contexto actual, post-reforma judicial? Y una última general, ¿cómo se pueden fortalecer las capacidades estatales sin poner en riesgo las finanzas públicas y sin vulnerar las libertades individuales? ¿Puedes repetir esta última? Sí. ¿Cómo se puede fortalecer las capacidades estatales sin poner en riesgo las finanzas públicas y sin vulnerar las libertades individuales? Y luego, tengo preguntas para algunos. Para Joy, en 2021 hay relación entre los municipios que tienen servidores públicos y el partido que gobierna, me imagino. Dice por partido. En 2024, ¿hay algún cruce de la presencia de servidores con resultados electorales? También para Joy, más allá de las críticas que se puedan hacer a los programas sociales,
¿Es adecuado calificarlos como clientelares dada su universalidad? Para Eduardo, el proceso de construcción estatal que menciona me recuerda a las islas de derecho de las que habla Claudio Lovnitz. ¿Qué factores explican que los gobiernos de la transición y ahora de la 4T no hayan construido esas islas en materias de seguridad? Y finalmente, para Enrique Cabrero, más que la eliminación de programas y líneas de acción que podrían ser esperables de cambios de gobierno, parece que la eliminación de consejos y foros consultivos niega la veracidad de la narrativa de que mayor participación ciudadana es benéfica y demuestra que tanto se ve con desconfianza la intermediación, al igual que la participación de grupos de especialistas. Esto se vincula con la mesa anterior sobre sociedad civil. ¿Cómo se ha justificado la desaparición de estos foros y consejos consultivos? ¿Hay alguna explicación al respecto? ¿Cuáles son sus hipótesis? Gracias. Y si quieren, empezamos en orden inverso. Mariano, 3 minutos, por favor. Muy bueno. Me gustaría empezar con esta pregunta sobre la continuidad y cambio entre el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum, porque, vamos, creo que esta administración hereda no solamente los problemas crónicos históricos de deficiencia de la estatalidad, sino más el enorme descuido que hubo de la administración pública, de la política pública en el sexenio pasado. Y yo ahí sí veo, digamos, un cambio importante que ojalá se mantenga. Yo creo que este es un gobierno que se toma más en serio gobernar y menos estar en campaña permanente. Y creo que hay ámbitos en los que se nota, en la seguridad es uno de ellos, aunque claramente, digamos, Eduardo podrá profundizar al respecto, pero claramente pues en un contexto internacional muy distinto, con una enorme presión de los Estados Unidos, pero sí creo que ahí hay desde luego un viraje en la seriedad con la que el gobierno se toma el asunto de la seguridad pública y digamos, en el profesionalismo de algunos de sus cuadros. También creo que en salud hay, por fortuna, un equipo mucho más competente que en el sexenio pasado, que además de ser pues muy incompetente, muy frívolo, lo fue en un momento muy trágico como lo fue de la pandemia, pero yo creo que en ese tipo de cosas de tener que resolver todo el descuido que hubo en el sexenio anterior, pues va a mantener ocupado a este gobierno durante mucho tiempo. Y enlazo eso con la pregunta sobre la reforma judicial, que no me queda claro si es una herencia del pasado o algo que se abrazó en este gobierno, porque no hay que olvidar que eso que creo yo corona un proceso de autocratización. La reforma judicial se aprobó en este sexenio. La pregunta sobre qué efectos podemos esperar, pues yo creo que abre no estoy descubriendo el hilo negro, pero abre un compás de incertidumbre en donde es enormemente perjudicial para la inversión en el país, para la certeza misma, y ya hablo, como decía, no solamente de la independencia del Poder Judicial, que estará muy comprometida, y creo que ganar juicios en asuntos en donde está implicado el gobierno, que le importen al gobierno, será increíblemente difícil. Pero hablo de la capacidad de los tribunales de resolver la conflictividad entre privados. O sea, el Poder Judicial tiene todos los días que dedicarse a desahogar asuntos, y hoy tenemos jueces y un Poder Judicial que acaba de ser purgado masivamente. Entonces yo creo que eso, digamos, pues tendrá consecuencias muy nocivas y potencialmente la apertura de otros foros de resolver conflictos, ¿no? De los que puedan irán a tribunales ad hoc, los que puedan irán a la mediación, pero la sociedad, digamos, los conflictos en la sociedad son intrínsecos y terminarán resolviéndose por otras instancias si es que los poderes judiciales, tanto estatales como federal, no pueden desahogar esa conflictividad. Y bueno, cedo mi tiempo a los demás. Gracias. Gracias, Mariano. Valeria, por favor. A ver, yo creo que yo no voy a opinar de todos los temas porque creo que no me competen, mucho menos los de seguridad, que creo que le competen a Eduardo. De la reforma al Poder Judicial, yo lo que estoy viendo es que es más riesgo, y más riesgo es más prima de riesgo, más prima de riesgo es más tasa de interés. Más tasa de interés saca proyectos de inversión, ¿no? Y ya, y nos guste o no, o sea, eso es, no sé si estemos de acuerdo, ¿no? Pero eso es. Al mismo tiempo, creo que la reforma al Poder Judicial, como nadie va a querer llegar a dirimir ningún conflicto al Poder Judicial,
nadie va a querer llegar a dirimir ningún conflicto al Poder Judicial, pues se van a buscar mecanismos alternativos, ¿no? Y ya mencionaron algunos, mediación y arbitraje y ta. Pero todo esto va a abrir una nueva suerte de oportunidad. ¿Qué tal? Me estoy volviendo políticamente correcta. Una nueva suerte de oportunidades económicas. Se van a crear mercados alternativos, ¿no? Es un poco como lo oímos el otro día, ¿no, Eduardo? Como en la Edad Media. Se van a empezar a buscar mecanismos alternativos de resolución de controversias, de resolución de conflictos, porque no vas a querer llegar al Poder Judicial. Vas a tratar de evitar por todos los caminos llegar al Poder Judicial y pues eso va a abrir una cantidad grande, ¿no?, de mecanismos que vas a tratar de optar por ellos antes de llegar a esa cosa que no sabes cómo funciona, que es el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que eso está pasando. O sea, también seríamos demasiado ingenuos pensar que va a pasar en el futuro. Yo creo que ya está pasando y lo vemos con todos los despachos de mediación, todos los despachos de arbitraje que pues están haciendo su agosto precisamente porque hay una nueva oportunidad de negocio, ¿no? Capacidades estatales sin deteriorar las finanzas públicas. La verdad es que los estados han perdido las capacidades estatales de gestión de sus recursos desde hace mucho porque ceden la capacidad de recaudar, ¿no? Ellos tienen cierta capacidad de recaudar que no les resolvería la vida, pero sí tienen cierta capacidad de recaudar y no quieren recaudar porque pues el que cobra impuestos pues no se ve bien. Entonces, al hacer eso, han cedido ese poder a la federación. Y la federación, pues les da, y el que paga manda, dicen por ahí, ¿no? Entonces se vuelve un círculo muy vicioso, donde algunos estados quieren recuperar esas capacidades de recaudación y ahorita está muy difícil. Y la bronca es que las van a tener que recuperar si quieren cubrir necesidades que ya no les cubre la federación. No pone en riesgo las finanzas públicas. Lo que pone en riesgo las finanzas públicas es no tomarnos en serio las finanzas públicas, ¿no? Lo que pone en riesgo las finanzas públicas es no recaudar bien, no dar pensiones que no son sostenibles, programas sociales que no son sostenibles. Eso es lo que pone en riesgo las finanzas públicas. Gracias, Valeria. Eduardo, por favor, adelante. Ya lo aprendí, gracias. Sin duda, la ruptura más grande que yo veo entre López y Sheinbaum es el tema de seguridad. Estamos, sin duda, con el mejor equipo en seguridad que hemos tenido en muchos años, pero aguas, Batman no puede resolver un problema tan grande como el que tenemos porque México no es ciudad gótica. El cártel de Jalisco es una corporación criminal sin precedentes en México. Sus capacidades armamentísticas, de contrainteligencia, la prosperidad que tomó desde que, digamos, despegó en 2014, inaugurando el negocio del robo de combustible en México, no ha sido superada por nadie y incluso para que vean el tamaño del problema, hay indicios de que personal del cártel está ahorita en Ucrania aprendiendo tecnología de última generación, por ejemplo, en el uso de drones para utilizarla acá contra los policías y soldados mexicanos. Entonces, ahí definitivamente no hay manera de que México pueda, con sus capacidades actuales, y aunque tengamos a Batman, podamos derrotar a Cártel Jalisco. Es por eso que yo he estado pidiendo, solicitando que haya una negociación después de la que vamos a tener en el TEMEC el próximo año, para ir configurando un tratado de seguridad para América del Norte y podamos acceder
armamento, tecnología, capacitación de Estados Unidos y Canadá, puede también ser de otros países, Chile, España, Italia, para confrontar a este monstruo. Si no lo hacemos ahorita, lo único que va a suceder es que México, en lugar de tener un estado como Guerrero, en donde los criminales negocian con los obispos la repartición del territorio entre los cárteles, vamos a tener otros 10 estados como Guerrero. O sea, el deterioro es progresivo, es imparable si nosotros solos queremos resolver el problema. Ahí me quedo. Gracias. Gracias, Eduardo. Joy, por favor. Gracias. Tengo varias preguntas. La primera es si el problema de los programas sociales es clientelar, dado que son universales. Y eso es una excelente pregunta. Sin embargo, lo que sí es impresionante, con las mismas cifras del gobierno federal, lo que encontré es que entre 20 y 25% de las personas individuales tienen algún beneficio de algún programa social. Si nos remitimos a las cifras de pobreza extrema y las de extrema así sin adjetivos, obviamente estamos hablando más de 20 a 25% de la población. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es si hay cierta discrecionalidad o falta de capacidad de ir a buscar los más pobres en regiones que no están cerca, físicamente cerca de las capitales de los estados. Otra pregunta que sí me ha tenido muy preocupada es si hay una relación del movimiento entreanual de los servidores, porque tenemos esta información también, si hay movimiento de los servidores a unos municipios con menos competencia electoral a municipios con mayor competencia electoral en el mismo estado antes o durante el año electoral. En el 2001 sí encontramos evidencia que nos dice que hay mayor número, chistosamente, de servidores donde hubo mayor número de votos de Morena en la elección pasada. Esto sería 18. Pero en el año 24 no encontramos el mismo efecto. Entonces no sabemos exactamente qué hacer con esta información. Lo que sí sabemos es que en el Estado de México hubo un en el 23, elecciones estatales, hubo un enorme movimiento de servidores hacia Toluca. ¿Okay? Entonces, eso creo que el problema es uno de análisis estadística, pero sigo buscando. Finalmente, una pregunta también súper interesante es si no es también cierto que los servidores ayudan a las personas que acceden a bienes y servicios. Sin duda, por eso digo enlaces y intermediarios clientelares. No hay ninguna duda que haber tirado el census de Sedesol a la basura en el 19, que tuvieron que rehacer todas estas listas de beneficiarios. Y eso hace que afiliaron millones de mexicanos. Sin embargo, lo que es súper interesante de esta pregunta es si los servidores en los municipios tienen un canal de información y comunicación con los alcaldes para decir, yo estoy aquí en tal calle hablando con una señora para afiliarla y noto que ella se está quejando de X problema con drenaje. Yo he escuchado que sí y en mis entrevistas también me han dicho que no. Entonces, en este punto es mejor ahorita que yo no opine más, pero tengo la fuerte sensación que los servidores también tienen estos canales directitos con los alcaldes. Gracias. Gracias, Joy. Adelante, Enrique, gracias. Gracias. Bueno, sobre el comentario de
digamos, de los consejos en torno a la política pública de ciencia y tecnología, pero que también es válida la reflexión para otras áreas de política pública. Pues está claro que algunas políticas públicas en México venían abriéndose cada vez más a la participación, como ya lo hemos dicho, como parte del paquete de la transición democrática. En nuestro imaginario, llegar a un gobierno que se rige por políticas públicas es llegar a un gobierno que interactúa activamente con la sociedad, no solo como consultándola, sino incluso en la hechura de los programas y las políticas. Entonces, para cualquier gobierno, régimen populista, es un estorbo este tipo de consejos, sin duda alguna, y de una u otra manera los van desmantelando. En algunas experiencias de otros países con regímenes populistas más discretos o no populistas necesariamente, este desmantelamiento de los consejos de participación en las políticas públicas se va haciendo gradualmente. En el caso del sexenio de López Obrador fue al contrario, fue abiertamente planteado, fue expresado en cada mañanera. Pero se necesitaba una narrativa, efectivamente un discurso. Entonces el discurso es, bueno, en esos consejos están los grupos directamente beneficiados, están los machuchones de la ciencia, en el caso de ciencia y tecnología, esa fue una mañanera histórica, ¿verdad?, donde todos los científicos en México eran machuchones que vivían de privilegios. Entonces se empieza a construir una narrativa que otra vez, en el caso de ciencia y tecnología, para hacerla más contundente, entonces también, además de machuchones, eran corruptos, y además de corruptos eran indecentes, y entonces hay que perseguirlos, ¿no? Y ahí se les fueron 4 años persiguiéndonos a un grupo de gente. Al final, evidentemente, pues eso no tenía ningún sustento, se cae, pero ya habían sido 4 años que les ayudaron a desmantelar claramente todo este tipo de consejos. Entonces, como decía anteriormente, a mí me queda claro que en el proceso de desmantelamiento, cuando te guías fundamentalmente por el impacto que quieres generar en términos ideológicos, pues bueno, hicieron eso. El problema es que sigue después. El desmantelamiento siempre tiene un después, y el después es el gobierno enfrentado a empezar a tener resultados. Y cuando estos resultados no llegan, bueno, pues hay que irse hasta Calderón, como hace poco en el caso de Europa, ¿no? Entonces, bueno, es ese juego de las narrativas en lo que se montó la destrucción de estos consejos. Llama la atención también que no hubo tampoco grandes resistencias de las comunidades a que destruyeran esta red de consejos de participación en diferentes áreas de política, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues les propongo que tengamos una ronda final, una última reflexión, complemento, alguna pregunta adicional que quieran responder o bien un mensaje con el que quisieran que se vaya la audiencia. Mariano, ¿te gustaría empezar? 3 minutos también, por favor, y es la última ronda. Gracias. Pues la verdad es que tengo ideas un poco desorganizadas aquí, pero sí había una pregunta sobre cómo se podían fortalecer las capacidades del Estado sin robustecerlas, sin comprometer las finanzas públicas o poner en riesgo, digamos, las finanzas públicas. Y yo creo que, pues justamente parte del fortalecimiento del Estado es que es indispensable fortalecer las finanzas públicas a través de una reforma fiscal que seguimos postergando. La última reforma fiscal es algo así como un tabú decirlo, porque fue una de las reformas del Pacto por México. ¿Quién se atreve a hablar bien del Pacto por México? Ya nadie. Pero fue una reforma además muy progresiva, que por primera vez hizo que pagaran más ISR las empresas que
que las personas físicas, por las utilidades. Entonces yo creo que, digamos, hay una agenda de fortalecimiento del Estado que no se ha atendido, que no se ha tomado. Por el contrario, como decía, hay indicadores muy importantes de erosión y un desdén, a pesar de la promesa redistributiva de Morena o del régimen, si se quiere. Hay un desdén por el Estado, por la operación diaria de la burocracia. Recordemos las expresiones del presidente López Obrador refiriéndose a la burocracia estatal como un elefante reumático, y por eso decía, hay que recurrir a estas estructuras paralelas, a las Fuerzas Armadas, a los servidores de la nación. Sí, hay que darle la vuelta al Estado, y lo que hay en el fondo es que creo que nos estamos topando con los límites de ese discurso. Si este régimen y los gobiernos que vienen quieren profundizar la agenda distributiva, yo creo que hay muy poco margen ya para seguir reduciendo la desigualdad, digamos, seguir atendiendo la pobreza, etcétera, a través de las transferencias monetarias, de incrementos al salario mínimo. Creo que eso ya llega a un tope, y lo que sigue para una verdadera redistribución es la inversión en bienes públicos y servicios, y eso implica un fortalecimiento del Estado que hasta el momento no ha estado en la agenda. Gracias. Gracias, Mariano. Valeria, por favor, una reflexión final. Yo voy a defender al Pacto por México. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Fuertes declaraciones. De hecho, creo que uno de los problemas del Pacto por México es que no fue más allá. Yo, sinceramente, si hubiera hecho la reforma energética, me hubiera ido con todo y no dejarla a medias, pero bueno, esa soy yo. Discúlpenme, soy delitando. Yo creo, voy a regresar a las transferencias. Yo creo que las transferencias monetarias son necesarias, y son necesarias como un instrumento paliativo. No son ninguna herramienta, y lo han demostrado años y años y años de otorgar transferencias monetarias, como no acaban con la pobreza, ¿no? Eso es muy evidente y es muy notorio. Hoy por hoy tenemos alrededor de 5 estados que tienen pobreza extrema menor a 1%, entre 0.3 y 0.9. Ninguno de esos estados recibe una cantidad inusual de transferencias monetarias, y la razón, y esta es mera opinión, por la cual estos estados están a nada de terminar con la pobreza extrema, es porque han crecido de forma sostenida a lo largo de muchos años, de muchos años. Difiero un poco en el tema de la reforma fiscal. Yo creo que lo que pasó este año es una reforma fiscal, disfrazada de muchas otras cosas, disfrazada de lo que tú quieras, y han vestido los cambios de otra manera, pero la forma en la que están interpretando ciertos principios fiscales es absolutamente una reforma fiscal disfrazada, pero es una reforma fiscal. Y eso me parece muy poco honesto de un régimen que dice ser honesto. Entonces, no sé, yo últimamente, y quizás es por las últimas 2 semanas que han estado tremendas, sí veo un deterioro importante, un deterioro gradual, y esa gradualidad nos impide darnos cuenta de lo que está sucediendo verdaderamente. ¿Veo algunas cosas positivas? Sí, veo algunas cosas positivas. Sí, el incremento del salario mínimo, sí, me da mucho gusto, pero ya está en la mediana, ya no te da mucho margen, ¿no? O sea, ya llegaste cuando estás abajo de la mediana tienes margen, cuando estás en la mediana ya tienes muy poco margen. No hemos mejorado en nada la productividad ha caído 4%, o sea, y pensamos que los problemas complejos se resuelven con varitas mágicas, y la verdad es que no es así. A problemas complejos, pues soluciones complejas, y parece que eso no lo queremos ver, ¿no? Gracias, Valeria. Eduardo, 3 minutos para un mensaje final. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo que pienso es que México va a estar caminando en el filo de la navaja en los próximos, por lo menos 2 años. Va a haber un problema que se va a ir agudizando de seguridad.
a pesar de los esfuerzos de nuestro ilustre secretario de Seguridad, que yo respeto mucho, no hay manera que puedan hacer mucho más de lo que ya hicieron en este año, que además el próximo año ya les recortaron presupuesto, van a operar con menos presupuesto. Luego, las presiones de Trump parece que van a la baja, que también de alguna manera, pues sí tuvieron un efecto en hacer un esfuerzo mayor en varios meses, sobre todo en el tema de la frontera, en el tema de perseguir a funcionarios corruptos y líderes criminales. Este récord de arrestos es muy notable, de 36,000 arrestados en un año frente a los 12,500 de López Obrador en 6 años. Pero yo ya no veo cómo puedan hacer mucho más. Creo que la crisis de Sinaloa va a continuar los 6 años. Ha sido un gran mérito que esta crisis no se expanda a más estados del país. Es algo que no se ve, pero esta crisis de Sinaloa podría tener incendiada a Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Durango, a varios estados, y ese trabajo de contención ha sido muy eficaz. El problema con el Poder Judicial es que si se vuelve extremadamente ineficaz, va a generar una gran efervescencia y conflictividad social. No hay canales de mediación ni de gestión del conflicto en México eficaces ahorita, y nos puede sofocar tanta conflictividad, sobre todo en los centros urbanos, con el cierre de vías de comunicación, ocupación de espacios públicos, etcétera. Entonces, pues van a tener que acudir a herramientas fuera de la caja convencional, y pues ojalá tengan algo guardado, tengan algunas bajo la manga, porque la cosa se va a poner dura. Gracias, Eduardo. Joy, adelante. Gracias. Yo voy a volver nada más a la pregunta de la reforma judicial. Lo que yo no vi muy bien cubierto en cuanto a los acordeones es cuáles grupos estaban poniendo sus candidatos en los acordeones. Yo creo que eso no fue muy bien cubierto, la pregunta no fue muy bien cubierta en la prensa. Sabemos que gobernadores lo estaban haciendo, sabemos que varios como figuras del gobierno y de Morena estaban poniendo sus personas. Sabemos que probablemente algunos, tal vez empresas o grandes como grupos de empresas, pero lo que me preocupa mucho es que lo que aprendí en varias entrevistas fue que no es nada más que había muchos jueces, muchos abogados que querían ser jueces, candidatos, que básicamente o tenían lana, dinero para pagar a los redes locales para poner su nombre en el acordeón y luego también movilizar a los votantes con los acordeones, o si no tenía uno 20, 25 mil pesos, pues te quedabas fuera. El problema de lo que yo aprendí, el problema es que muchos de estos grupos de líderes locales también son criminales, de lo más bajo, o sea, un nivel de bajo perfil. No son grandes, ya no estoy hablando de las grandes, con nuevo Jalisco, generación de quién sabe qué. No, yo estoy hablando del grupo que controla la Jampa en ciertas colonias de cierta delegación, alcaldía de la Ciudad de México. Si es cierto eso, y si es más que un ejemplo por ahí, yo creo que tenemos problemas mucho más graves de lo que estamos imaginando ahora. Nada más ahora estamos preocupados por la falta de capacidad y experiencia, entrenamiento de los jueces. Yo creo que hay problemas mayores que tal vez, espero que no, nos esperen. Gracias.
Gracias, Joy. Y finalmente, Enrique, adelante, una reflexión final, por favor. Sí, qué bueno que el Colegio de México no está en la cima de una montaña, porque saldríamos todos a aventarnos al abismo después de esta tan optimista reunión. Miren, yo nada más quería, pues no, tampoco llega nota positiva, pero a ver, yo creo que en lo subnacional hay mucho más oportunidades de las que vemos. Este país finalmente siempre ha cambiado de abajo para arriba, que no se nos olvide, todos los procesos, todas las famosas transformaciones han venido de abajo para arriba. Y tenemos, pues sí, esta necedad que es parte normal, ¿verdad?, de enfocarnos a los procesos nacionales y a la cúpula del poder y de las políticas públicas. Yo creo que lo subnacional tiene pequeños márgenes que no está utilizando, eso es preocupante. En lo fiscal, por ejemplo, están ahogados, han perdido desde hace años sus capacidades, sus potestades, pero las pocas potestades que tienen no las están utilizando, sea impuesto a la nómina, sea cuántos estados hay donde la tenencia no se paga, ¿no? El predial ya sabemos cómo se resuelve. Yo he estado acudiendo como testigo en sistemas de participación ciudadana con el alcalde, que va mucha gente y le plantea un problema y se va, hasta que un día se nos ocurrió hacer una encuesta de qué iban a plantearle y le iban a pedir descuentos del predial, ¿no? Entonces, esa parte ahí está. Y podríamos pensar, bueno, si nunca lo han aprovechado, ¿por qué lo iban a aprovechar ahorita? Pero sí, ya pasó. En los años 80 y en los años 90, los gobiernos municipales de oposición, fuera del PRD, fuera del PAN en ese momento, fuera de algún otro partido, empezaron a utilizar esos pequeños márgenes y eso fue ejerciendo una presión que luego llegó a los gobiernos de los estados y fue una pequeña presión que luego fue creciendo, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en eso. Y última idea, pues de este país las 17 capitales están gobernadas por la oposición. Lo que pasa es que en este país no tenemos la tradición de que los alcaldes de las grandes capitales estén unidos en una asociación. Hay otros países en los que esa es una fuerza muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hay pequeños márgenes en lo subnacional y que cuando la oposición, sea del color que sea, de oposición al gobierno nacional, empieza a organizarse bien desde lo subnacional, siempre se van abriendo poco a poco espacios. Ojalá y eso sucediera en los próximos años. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues les pido un aplauso para nuestros panelistas el día de hoy. Me parece que nos vamos con muchos temas para la reflexión, una tarea bastante desafiante que les han puesto para este panel y me parece que nos llevamos reflexiones, nos llevamos ideas para seguir pensando. También esta es la última mesa de este evento de 2 días que está disponible para cuando quieran volver a las grabaciones en las redes del Colegio de México. Han sido mesas sumamente sugerentes, donde se han explorado diversos temas por expertas, por expertos, analistas, académicas y académicos, donde se han contrastado posiciones, nos han hecho pensar, nos han generado preguntas. Es precisamente ese tipo de conversaciones las que queremos tener en el Colegio de México y agradecemos la generosidad de quienes han aceptado venir a conversar, a reflexionar juntos, a debatir, a veces animadamente.
y toda la comunidad, me parece que nos hemos beneficiado de ello y también mucho más allá de las puertas del Colegio de México. Queremos cerrar simplemente el evento agradeciendo a la presidenta Ana Covarrubias por todo el apoyo para este y otros eventos de conmemoración del 65 aniversario del CEI, a Fernanda Somuano, directora del Centro de Estudios Internacionales, por todo el apoyo, por hacer todo esto posible, a Ilse y Ilse Ladrón de Guevara y Ricardo Ochoa por todo su apoyo también y hacer que toda la logística y de todo, que todo fluyera como debía ser. Muchas gracias de parte de los organizadores del evento. Y finalmente quisiera invitarles a un brindis que han organizado los coordinadores de este evento, a quienes están aquí presentes, como un premio final. Vamos a brindar por el cierre de este proyecto y muchas gracias a todas y a todos.